Gracias por los comentarios que están poniendo en los videos. Y voy a comenzar una serie, así como hice con los hermanos Karamazov, pero esta vez el texto elegido va a ser la Torá y luego Evangelios, es decir, el Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano y el Nuevo Testamento. No es una lectura religiosa, es una lectura literaria y es un análisis de tipo más filosófico o psicoanalítico. Vamos a empezar con Génesis 22, donde Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. Abraham obedece y la pregunta es si Abraham es un hombre de fe o es lisa y llanamente un asesino que tuvo la suerte de que alguien le detuviera el brazo a tiempo. Kierkegaard pasó buena parte de su obra tratando de responder a esa pregunta sin traicionarla. Nosotros vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a preguntarnos si Abraham hizo bien o mal. Vamos a preguntarnos qué es lo que hace posible que alguien obedezca una orden cuyo sentido no puede descifrar. Y aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense el detalle. Dios no explica nada. No hay justificación, no hay esto es para probarte. No hay ningún tipo de garantía de sentido. Hay una orden y del otro lado una respuesta de dos palabras. Aquí estoy. Y se levantó Abraham muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. 3 días de camino. Génesis no nos cuenta un solo pensamiento de Abraham durante ese trayecto. El texto lo calla completamente y ese silencio va a ser central en todo lo que sigue. Entonces dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá. Abraham no miente exactamente, pero tampoco dice la verdad. No sabe lo que va a pasar y sin embargo camina. Eso, ya lo vamos a ver, es el corazón de todo el problema. En 1843, bajo el seudónimo de Johannes de Silentio, Kierkegaard publica Temor y Temblor, un libro entero dedicado a este episodio. Y lo primero que hace Kierkegaard es negarse a la lectura fácil. La lectura fácil dice: Abraham confiaba en que Dios no iba a dejar que pasara nada malo. Kierkegaard dice que no, que eso es quedarse a mitad de camino. Para Kierkegaard, Abraham cree 2 cosas al mismo tiempo y esas 2 cosas son lógicamente incompatibles: que va a sacrificar a Isaac y que de algún modo lo va a recuperar. No una cosa o la otra, las 2 a la vez, sin resolver la contradicción. Eso es lo que él llama la fe en virtud de lo absurdo. Pero el concepto de verdad que nos interesa es otro, y es el que le da nombre a una sección entera del libro: la suspensión teleológica de lo ético. Suspensión teleológica de lo ético. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham, al obedecer, suspende, no abandona, suspende el orden ético universal.
Matar al propio hijo es, desde cualquier código ético compartido, un crimen. No hay forma de justificarlo dentro de la ética. Y sin embargo, Abraham lo hace en nombre de algo que está por encima de esa ética, un deber absoluto hacia lo absoluto. Ahí es donde Kierkegaard dice algo que a nosotros nos interesa particularmente. Abraham no puede hablar, no porque no tenga lengua, sino porque no hay lenguaje común que pueda alojar eso que está pasando. Si le explicara a Sara o a sus criados lo que va a hacer, dejaría de ser fe para convertirse en locura o en crimen liso y llano. El lenguaje ético es universal por definición y lo que Abraham vive es por definición singular, incomunicable. Cuando en este canal trabajamos Antígona, hablamos de una posición muy parecida a esta. Antígona tampoco puede apoyarse en el código ético de la ciudad, el decreto de Creonte, para justificar lo que ella hace. Ella responde a otra ley, una ley más allá del bien sostenida por un deseo que no negocia. Abraham y Antígona ocupan estructuralmente el mismo lugar. Los dos quedan por fuera del código simbólico compartido. Los dos están solos ahí, sin testigos posibles, sostenidos por algo que no pueden hacer entrar en el lenguaje común. La diferencia, y es una diferencia enorme, es que Antígona actúa en nombre de una ley no escrita, pero clara: sepultar al hermano. Abraham actúa en nombre de una orden que ni siquiera entiende. Hay una pregunta que atraviesa buena parte de la enseñanza de Lacan, formulada de 1000 maneras distintas. ¿Qué quiere el otro de mí? Es la pregunta que se hace todo sujeto frente al enigma del deseo del otro. El otro habla, el otro demanda, pero nunca dice del todo lo que quiere. Y el sujeto queda ahí tratando de descifrar un deseo que no se deja atrapar del todo por la palabra. Génesis 22, en este sentido, casi es un caso de manual. Dios habla, ordena, no explica. Abraham no pregunta por qué, responde: aquí estoy. En hebreo, hineni, y actúa. Fíjense que la pregunta que nos hacemos no es ¿por qué Dios pide eso? Es más incómoda todavía. ¿Abraham obedece a Dios u obedece a su propia interpretación de lo que Dios quiere? Porque ahí está el asunto. El otro nunca entrega su deseo en estado puro. Lo que Abraham tiene en manos no es el deseo de Dios, sino una orden que él mismo tiene que sostener, cargar, interpretar con el cuerpo, caminando durante 3 días de silencio. Y esa frase, Dios proveerá el cordero, no es una mentira piadosa, es el punto exacto donde el sujeto sostiene un saber que no tiene. Actúa como si supiera lo que el otro quiere, sin saberlo. Y entonces aparece el carnero, enredado por los cuernos en un matorral. Abraham lo sacrifica en lugar de Isaac. La lectura fácil dice: final feliz, Dios no quería la muerte del chico, todo era una prueba. Pero la pregunta es otra: ¿qué función cumple este sustituto? En el seminario 11, Lacan trabaja el sacrificio no como una simple ofrenda, sino como un intento de dar cuerpo, de localizar el deseo oscuro de un otro que no termina de mostrar sus cartas. El sacrificio no le habla al otro para pedirle algo puntual. Le habla para sostener la existencia misma de ese otro como lugar de un deseo, aunque sea un deseo que nunca se deja de ver del todo. El carnero, entonces, no resuelve el enigma, lo sustituye. Ocupa el lugar de una respuesta ahí donde no hay respuesta posible. Abraham camina 3 días en silencio, sostenido por una orden que no entiende, y termina sacrificando un carnero en lugar de su hijo. Seguiremos con este tema.
Nos vemos en el próximo episodio.